alabar el nombre del Señor. Vamos a glorificarle, a honrarle, entendiendo que la predicación hace parte de ese ejercicio de adoración al Señor. Y que aquellos que tenemos el privilegio debemos hacerlo bien y conscientes, pidiendo que sea el Señor hablando por medio nuestro. Amén. Para que eso llegue a suceder, para que podamos llegar a alcanzar ese punto, nosotros como creyentes tenemos que ser regenerados. Cuando hablamos de generar algo, cuando usted genera algo, es cuando usted toma algo de cero y cambia. Pero cuando hablamos de regenerar, es coger algo que ya estuvo, que ya estaba hecho, que ya estaba funcionando, pero que se transforma, que puede ser cambiado ese mismo elemento por algo que dé un mejor rendimiento. Y esa es la idea con el creyente. Eso es lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Nosotros, estando formados, hechos por Dios a raíz del pecado de Adán y Eva, nosotros somos destituidos delante de su presencia y nosotros cambiamos en nuestra esencia, cambiamos en nuestro fin, que era el de glorificar el nombre del Señor. Amén. Quiero dar un paréntesis y voy a dar un saludo y un abrazo inmenso para un amigo a quien quiero muchísimo, que en este momento está conectado, a Mauricio. Mauricio, que el Señor te bendiga, qué gozo ver cómo estás ahora, cómo estás con tu esposa. El Señor te bendiga. Y continúo en mi proceso. Listo, miren. La palabra en Efesios 2, del 1 al 10, nos dice lo siguiente. Miren. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobernante de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su grandeza, porque su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Es bien bonito, ¿no? Me llama la atención porque Pablo, siendo un hombre, siendo un erudito, porque el tipo era muy estudiado, era muy entendido dentro de la crianza judía. Y recuerden, cuando nosotros vemos que él habla acerca de las características como judío y empieza a sacar unos pergaminos diciendo que él podría saber, entre los fariseos era el más fariseo en cuanto a la ley, apegado a la letra, mejor dicho, hace una descripción de sí mismo. Y cuando llega y conoce al Señor, si hay un personaje en que realmente hay un cambio fuerte, es en Pablo. Y me llama la atención porque Pablo habla de otros tiempos, de otras épocas, y en ese sentido no está excluyendo o no está dejando mal o no está actuando de una manera egoísta con respecto a las personas que en ese momento no pertenecen a la iglesia cristiana, sino que se incluye y dice: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Esto le está diciendo a la iglesia que está ubicada en Éfeso. Recuerden cómo eran ustedes en otro tiempo. Ahora, ¿qué necesidad tenía Pablo de empezar a recordarle al pueblo de Éfeso cuáles eran sus condiciones antes de haber aceptado esa reconciliación con Cristo? ¿Qué necesidad había? Más adelante Pablo nos lo muestra, dice: miren,
en esos tiempos ustedes andaban conforme a los poderes de lo que gobierna este ambiente, de lo que gobierna este mundo, este orden mundial. Mire, en ese tiempo, y allí dice él, en ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos. Entonces allí está la clave. El pueblo cristiano, el creyente como tal, debe tener mucho cuidado de la forma en la que habla y trata a sus semejantes, a las otras personas que no pertenecen tal vez a ese círculo, porque nosotros tenemos que recordar y jamás olvidarnos de en qué condición estábamos antes de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Allí se presenta la regeneración, cuando tú eres consciente de lo que eras, cuando tú te encuentras con Jesús y analizas el cambio que tu vida ha tenido a partir del instante que lo conociste a él, que lo reconociste a él como tu Señor y tu Salvador. En esa época en la que sin darte cuenta tal vez perdías cosas, se te caían los aretes, algo pasaba. En esa época en la que no tenías conciencia de lo que estabas haciendo. Miren, en otras palabras, la regeneración del creyente no es más que un nuevo nacimiento. La regeneración del creyente es un cambio de camino, pero un cambio radical. Es curioso, ¿no? La gente habla de, no, yo le di a mi vida un giro de 360 grados. Pues déjame decirte que un giro de 360 grados queda igual a este. Un giro de 180 es completamente distinto, porque te obliga a mirar hacia otro punto de vista. La regeneración es un cambio radical de tu vida. Así como nuestro nacimiento físico, lo que da es un nuevo individuo entrando a este mundo terrenal. De esa misma manera, nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona que pertenece a ese reino celestial. Y nosotros como ciudadanos de un reino celestial tenemos que dar testimonio de que pertenecemos a ese reino, de que trabajamos en ese reino, que tenemos una vida transformada. Miren, Pedro escribe en su primera epístola, Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente pecadora, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Entonces, miren, Pablo llega, ¿cuál es una de las primeras características que tiene la persona que peca? Cuando uno peca, cuando uno comete una embarrada, por decirlo en palabras coloquiales, uno tiende a justificarse. Pregúnteme a mí, a cosas que hice. Y cada que me encontraba en ese instante, empezaba a buscar la manera de justificarme. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niño, pues yo no era el más travieso del mundo, pregúntele a mi mamá y verá. Pero sí hacía travesuras, sobre todo en la adolescencia. Y llegó un momento en donde mi mamá me regañó porque yo intenté justificarme en una de las travesuras que hice con David. Y mi mamá nos pilló en el acto y yo intenté justificarme. Y mi mamá me habló y me manifestó lo molesto que era para ella el ver que aunque me habían cogido con las manos en la masa, yo estaba tratando de justificarme en algo que honestamente no había forma de justificar. Y créanme que me quedé pensando y dije, a partir de ese instante, cuando cometían embarradas en el colegio o alguna cosa, yo prefería llegar directamente donde mi mamá y decirle: mamá, te van a llamar, te van a decir tal y tal cosa, o papá, te van a decir tal y tal cosa. Y en la empresa donde estuve trabajando, la primera empresa seria que tuve, yo saqué el carro para lavarlo para un diciembre, y me pareció buena idea salir y ver las luces, porque fue en diciembre, con una noviecita que tenía en esa época y ahora es mi esposa. Y resulta de que ese carro se me varó y me vieron algunas personas allegadas al jefe, vieron el carro varado por allá en ese lugar. Y el día lunes resulta de que yo no fui que saqué el carro, lo sacó un compañero de trabajo que se llama Francisco Popayán. Francisco fue el que sacó el carro y a él lo iban a echar por eso. Yo llegué y nos sentaron a los dos, porque yo pedí el carro prestado, pero el que lo sacó fue él. Cuando dijeron quién andaba en el carro el día sábado que se va en tal parte, y ya estaban señalando a mi compañero, y yo levanté mi mano y dije: no fue él, fui yo. Yo estaba seguro que me iban a echar. A mí me hicieron salir de la oficina
Yo salí de la oficina y me puse a recoger mis cositas. Seguro que iba a tener que devolverme para la casa. Cuando me llaman otra vez a la oficina, entro a la oficina y el jefe me confesó de que a quien iban a echar era Francisco. Pero Francisco no tenía idea de que era lo que yo había hecho con el carro. Yo, en el instante que dije que yo era quien lo había sacado, me había varado en ese lugar, conté que era lo que había pasado, con quién andaba en el carro, resultó que me suspendieron, pero por el solo hecho de yo haber dicho la verdad de lo que había pasado, no me echaron a mí. ¿A qué voy con esto? En nuestra vida cristiana muchas veces miramos hacia el pasado y algunos hablamos y damos testimonio en tono como si extrañáramos aquella época. Se nos olvida que en aquella época estábamos destituidos del Señor, y el justificarnos hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué hizo Adán? Adán, cuando fue descubierto, lo primero que dijo: no, es que la mujer que tú me diste. Claro, hay que echarle la culpa a Dios, porque Dios fue el que le dio la mujer, ¿cierto? ¿Y qué hizo la mujer? No, es que la serpiente. Ok, si no le puedo echar la culpa a Dios, le echo la culpa a aquel que esté por ahí cerquita. Nosotros como creyentes no debemos caer en ese ejercicio de permanentemente estar escudándonos. Nosotros debemos reconocer que desde el vientre de nuestra madre hemos venido pecando. Eso no quiere decir que yo le estoy echando la culpa a mi mamá. Eso quiere decir que somos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, y si miramos atrás, hasta que lleguemos a Adán, vamos a tener que reconocer que toda la humanidad viene de una naturaleza pecaminosa. Y por eso Pedro dice que nosotros hemos nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. Nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, no con un carácter de pecado que nos tiene alejados del Señor, sino que hemos nacido nuevamente delante de su presencia. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana que lo que significaba en nosotros destitución delante del Señor, por medio de Cristo estamos reconciliados. Mira, después de nosotros ser regenerados en Cristo Jesús, comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales. Empezamos a vivir una vida de fe, y debemos empezar a vivir una vida de santidad. Esto no quiere decir que usted nunca peca. Eso quiere decir que sí, yo como creyente aún peco, yo como creyente aún cometo pecado. Pero eso, lo que estamos hablando en este momento es que como creyente busco permanentemente el perdón de Dios. ¿De qué manera? Confesando mis pecados. En el libro de Juan, primer capítulo, los versículos 12 al 13, dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mire, todos, absolutamente todos los que aceptan a Cristo como el Señor de sus vidas, que renacen espiritualmente y que reciben esa nueva vida de Dios a través de Cristo, esto es el nuevo nacimiento. Esto nos encamina desde adentro y nos ayuda a transformar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras reacciones a aquellas cosas que pasan alrededor nuestro. No vas a creer, Mauro, que entonces eso quiere decir que a mí ya no me da mal genio, o que cuando voy manejando el carro y se me atraviesan, yo no me enojo. No estoy hablando de eso. No vayan a creer eso. A lo que estoy hablando y lo que estoy refiriendo es que hay un poder dentro de mí que me lleva a entender y a comprender que por enojado que esté, no debo tratar mal a nadie, y que si llego a ese punto, existe un poder dentro de mi corazón, lo cual todos llamamos conciencia, de saber y entender que mi actuación no fue buena y que tengo que pedir perdón al Señor. Un cristiano que no es consciente de sus errores y que permanentemente no está pidiendo perdón al Señor tiene un proceso de conversión errado. Alguien que no ha podido entender esa parte no ha tenido un nacimiento. Mire, el nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite pertenecer o hacer parte de una familia.
Pero el nacer de Dios nos lleva a ese mismo ejercicio, a que formemos parte de la familia de Dios, a que formemos parte de ese grupo, de ese núcleo familiar en el cual estoy seguro todos queremos estar, al cual estoy seguro todos queremos pertenecer. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Mira, esto significa que los creyentes no ejercen el pecado como una práctica que los vuelva indiferentes a una moral divina, a una moral de Dios. Miren, la moral existe, y la moral es aquel elemento que te permite saber que llegas a un límite, pero que no traspasas ese límite, porque puedes ofender a tu esposa, porque puedes ofender a tu esposo, porque puedes ofender a alguien que está alrededor tuyo. Ese límite mental con respecto a las acciones que tú consideras que puedes y no puedes hacer, le podemos llamar moral. Pero la moral cristiana nos lleva a que nosotros regeneremos nuestro corazón, que no se va a lograr cambiar por la cantidad de buenas obras que tú puedas hacer o la manera en la que guardes tu ley, sino que la simiente de Dios que permanece en ti, que permanece en Él. Eso quiere decir que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica porque su vida ha sido cambiada y transformada. Insisto, eso no quiere decir que tú no puedes, que tú como creyente, que tú como cristiano no puedes pecar. Al contrario, miren que el mismo Jesús se expresa con respecto a sus discípulos en su oración al Señor, diciéndoles: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Cuídalos. Nosotros estamos todavía en el mundo, y este mundo en medio de su afán, y este mundo en medio de sus correrías y de las situaciones que nos muestra, muchas veces nos lleva a que nosotros demos la espalda al Señor, que no tengamos un cambio de 180 grados, sino de 160, y volvemos al mismo punto y le damos la espalda a Dios, cuando lo que tenemos que hacer es girarnos y buscarle a Él. Nosotros como creyentes no estamos libres de pecar, pero en nosotros, nuestra moral, nuestra conciencia, sí debe haber un punto que nos lleve a arrepentirnos en el momento que tratamos mal a alguien, en el momento que pensamos, en el momento que miramos hacia donde no debíamos mirar y como no debíamos mirar. Es ese nuevo nacimiento el que nos lleva. Miren, Nicodemo va y busca a Jesús de noche. Nicodemo es un hombre erudito, que sabía. Era un hombre que tenía conocimiento, y se para frente al Señor y le pregunta al Señor qué debía hacer para alcanzar la salvación. Y Jesús le dice este texto, este tema: tienes que nacer de nuevo, tienes que ser regenerado. Y él pregunta: ¿cómo así? ¿Entonces tengo que volver al vientre de mi madre? Un hombre con mucho conocimiento de las lecturas normales del pueblo hebreo, un hombre con mucho conocimiento. Y lo que nos enseña esa historia es que el conocimiento no es salvación. Hay personas que están en seminarios y que son unos eruditos y que saben la Biblia probablemente de arriba abajo y de abajo arriba, pero tienen un conocimiento literal, no vivencial. La invitación esta mañana es que tú y yo como creyentes, que tú y yo como hijos de Dios, lleguemos a alcanzar, anhelemos alcanzar esa relación personal con Dios, esa relación literal, esa relación que te permite entender a Dios más allá de un conocimiento humano, secular prácticamente, aunque sea de Biblia. Miren, para concluir, la única forma para la regeneración es por medio de la fe.
la fe en la obra completa de Jesucristo en la cruz. Como ya lo había dicho antes, esa regeneración no se alcanza por las obras. Pablo lo dice. Si era por obras, él las tenía todas. Si era por conocimiento, él lo tenía de sobra. Ese renacimiento es por la relación con Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de Dios. Por las obras no hay nada que hacer. Busquemos al Señor diariamente y personalmente. Busquemos al Señor de esa manera en la que Él quiere que nosotros le busquemos, de esa manera en la que Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. La canción que sonaba esta mañana en la alabanza dice: Señor, si ves que hay algo en mí que me ha hecho cambiar, hazme ver, hazme entender. Esa es una oración que nosotros tenemos que hacer permanentemente en nuestras vidas, en el trabajo, en la casa, cuando salimos a hacer una compra. Tenemos que estar permanentemente diciendo al Señor: si hay algo dentro de mí que se está olvidando de recibir esa transformación, Señor, háblame, ayúdame a abandonar esas costumbres, esas prácticas que no te glorifican y que no te honran. Pero permíteme sentir, Señor, que he nacido de nuevo. Mire, nosotros no tenemos, en la vida del creyente no podemos hablar de una reorganización. En la vida del creyente no podemos hablar de una reorientación. Nosotros necesitamos un nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos una nueva regeneración. Solo Cristo ofrece una cura para la depravación total del corazón del ser humano. Ahora la pregunta: ¿le has pedido a Cristo que te haga una nueva persona? ¿Estás dispuesto a que tu vida sea transformada completamente por medio de Cristo Jesús? Este es un buen momento. Este es el momento ideal para que vivamos ese nuevo conocimiento que está a disposición de todo aquel que quiere creer en Cristo Jesús. Esa es la invitación para esta mañana. Con gozo te la ofrezco, pero tú decides. Amado Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Mi alabanza, Señor, mi adoración, mi exaltación es tuya, Señor. Te alabo y te glorifico, amado Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Padre, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque tú me has hecho nacer de nuevo, Padre. Padre, muéstrame aquellos aspectos en mi vida, Señor, que todavía no te he entregado. Permíteme verlos, Señor. Permíteme identificarlos. Y concédeme tu Espíritu Santo, Señor, para que me enseñe, para que me transforme, para que me permita ser un siervo tuyo, Señor, digno de alabarte y de glorificarte. Límpiame, lávame, transfórmame, Señor. Hazme nacer de nuevo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un abrazo muy grande a Diego, a Noemí, a Marixa, a doña Aura Elisa, a todos los que están conectados, a Liliana, a Diego, a la pastora Marta. De corazón, muchísimas gracias, pastora Marta, por sus enseñanzas, por la forma en la que el Señor lo utilizó. Y Mauro, en serio y de corazón te digo que te quiero, amigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y saludes a la familia.